Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de día jueves, ya prácticamente terminando esta semana. Estamos muy agradecidos de ustedes, de su compañía, muy agradecidos de que muchos de ustedes envían y comparten estos devocionales con otros. Nosotros estamos muy contentos de tener mucha cobertura. Son muchos de ustedes que nos siguen cada día y eso nos alegra. Hay un hermoso equipo detrás de todo esto. Hay gente que está trabajando, gente que sacrifica sus horas de descanso para estar preparando estos devocionales, lo que agradezco mucho. Y la satisfacción es que ustedes puedan recibir todos los días un devocional, un estudio de la palabra de Dios. Eso nos satisface mucho. Estamos en la serie que titulamos Vestidos para la batalla y estamos estudiando el capítulo 6 del libro de Efesios, en donde Pablo nos habla de la armadura del creyente. La armadura del creyente. Y hoy vamos a ver un nuevo elemento de esta armadura. Si usted tiene su Biblia, lo quiero invitar que la abra conmigo en el capítulo 6 de Efesios y vamos a leer desde el verso 10 en adelante, verso 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, puesto que tenemos esta lucha contra estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, por tanto, dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el verso 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el verso 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual, verso 20, soy embajador en cadenas, que con denuedo, dice, hable de él como debo hablar. Pablo ha venido desarrollando la idea de la armadura del creyente. La armadura del creyente. Y recuerden lo que hemos venido diciendo: Pablo está encarcelado, hay soldados romanos que están alrededor de él, y él quiere hacer una similitud, una comparación, una metáfora de la armadura del soldado romano, quiere hacer una aplicación a cuál deben ser los elementos espirituales que el creyente debe aplicar a su vida en relación con la armadura de un soldado romano. Es por eso que él menciona esto y lo hace de una manera muy hermosa. Según la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra armadura se define como el conjunto de piezas defensivas con la que se revestían los combatientes. Entonces la armadura es por definición el conjunto de elementos que sirven para proteger, para defender. La armadura es defensiva, básicamente. La armadura es protección, básicamente. Y hasta hoy hemos estudiado 5 partes de la armadura que tiene que ver con la defensa. Por ejemplo, el primero fue el cinturón, que es la verdad, luego la coraza, que es la coraza de justicia, en la justicia, es decir, la justicia de Cristo que nos ha sido atribuida. Número 3, el calzado, el calzado. Y Pablo dice que es el calzado de la paz que nos trajo el Evangelio.
es la paz que nos trajo el Evangelio. Número 4, el escudo, que es la fe. Y número 5, lo que veíamos ayer, el yelmo o el casco, que es la seguridad de salvación. Ahora, todos estos elementos son defensivos, todos están hechos para proteger las partes vulnerables contra los ataques del enemigo. Todos estos elementos están puestos para proteger, pero hoy estudiaremos el elemento ofensivo que tenía el soldado romano. Eso es su espada. La espada, si usted me acompaña en la lectura, verso 17, dice, y tomad el yelmo, el casco, que es la salvación, y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada entonces no es defensiva, es ofensiva. La espada no es para proteger, sino para atacar, para herir. La espada es para combatir al enemigo. La espada, dice Pablo, es la palabra de Dios. El pastor escocés Tomás Gautier dijo lo siguiente: la Biblia es un arsenal de armas celestiales. La Biblia es un laboratorio de medicinas infalible. La Biblia es una mina de riquezas inagotable. La Biblia es una guía para cada camino, es un mapa. Nosotros podríamos actualizar eso. Es el GPS para cada camino. La Biblia es una carta para cada mar, un medicamento para cada enfermedad y un bálsamo para cada herida. Quien roba nuestra Biblia ha robado el sol de nuestro cielo. Hermoso pensamiento, ¿no le parece? Hermoso pensamiento de este pastor escocés, Tomás Gautier. La Biblia es el arsenal de las armas celestiales. Verso 17, y la espada del Espíritu, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra espada, machairán, es la palabra que se traduce como espada corta o daga. Es un puñal de hasta más o menos 60 centímetros, de doble filo. Pablo dice que esta espada es la espada del Espíritu. De nuevo nos encontramos con un artículo en el caso genitivo. Cuando Pablo dice que la espada del Espíritu, ese del es la palabra griega, es un artículo, tou, que está en el caso genitivo. ¿Qué significa eso? El artículo definido en el caso genitivo transmite la idea de que la espada es suministrada por el Espíritu, ¿ok? Que la espada es suministrada por el Espíritu. Es decir, el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el Espíritu que provee la palabra precisa para nuestro ataque. El Espíritu que pone la palabra en nuestro corazón es el mismo Espíritu que la saca para nuestro ataque. Es el mismo Espíritu que saca esa palabra que ha sido almacenada en nuestra alma, que ha sido guardada en nuestra mente y nuestro corazón. El Espíritu la saca para atacar a nuestro enemigo. La palabra se refiere a una espada relativamente corta, incluso una daga para cortar y apuñalar. La palabra de Dios se ha comparado a una espada de doble filo, lo dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es de doble filo. Esta daga era extremadamente rápida de usar. Era muy útil, sobre todo en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Era muy difícil acercarse a un soldado romano que estaba bien entrenado en el uso de la machaira o de la espada, porque era corta y podía moverla rápidamente. El hecho de que tuviera dos filos hizo posible atacar a ambos lados sin cambiar su posición en la mano, y su punta afilada podía perforar cualquier armadura.
Esto me recuerda los anales, ¿no? Los registros de los soldados chilenos en la Guerra del Pacífico. Usted recordará, la Guerra del Pacífico duró varios años, 1879. Primero comenzó con una campaña en el mar y ahí tenemos los primeros meses, tenemos el combate naval de Iquique en mayo de 1879 y luego de eso vino una campaña terrestre y ahí los soldados usaban el corvo que amedrentó a muchos enemigos. Bueno, la idea, ¿no? Es una daga corta, 60, 50 centímetros, doble filo, rápido para usar. Rápido para usar. Y Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra, permítame la redundancia, la palabra que la Reina Valera traduce como palabra es la palabra griega rema. Rema. Y esta palabra quiere decir hablar o pronunciar palabras definidas. Se refiere a la palabra hablada, especialmente una palabra pronunciada por una voz viva. Y esta palabra rema se refiere a pronunciar una palabra inteligible, definida. Rema se refiere a cualquier sonido producido por la voz que tiene un significado definido. Rema es la palabra precisa. John MacArthur explica que el término que Pablo usa aquí para palabra no es logos. El griego tiene por lo menos dos palabras para hablar de palabra. Uno es logos y el otro es rema. John MacArthur nos dice que el término que usa Pablo aquí no es la palabra logos, que se refiere a declaraciones o mensajes generales, sino que Pablo usa la palabra rema, que se refiere a palabras individuales o declaraciones particulares. Por tanto, sigue diciendo MacArthur, el apóstol no está hablando aquí sobre el conocimiento general de las Escrituras, sino que está enfatizando nuevamente la precisión que viene por el conocimiento y la comprensión de verdades específicas. Al igual que Jesús hizo en el desierto, usted lo recordará, Mateo 4:4, cuando fue tentado por el diablo, nosotros necesitamos usar verdades escriturales específicas para contrarrestar falsedades satánicas específicas. ¿Ok? Aquí la palabra rema quiere decir algo que ha sido puesto en el corazón y que el Espíritu Santo lo despierta en ese momento de necesidad y sale por nuestra boca como sale una espada afilada, doblemente afilada. Vamos a ver tres usos de la palabra rema. Tres usos de la palabra rema. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, rema de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema, que sale de la boca de Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Permítame un paréntesis de este versículo. ¿Cuántas veces hemos usado este versículo rápidamente, no? Porque la Biblia dice, nada es imposible para Dios. Y pensamos que, bueno, si la Biblia dice que nada, es nada. Bueno, permítame decirle que ese nada es demasiado general, es demasiado amplio. Porque entonces nosotros podríamos pensar, puesto que nada es imposible para Dios, que Dios podría crear un cuadrado redondo o una curva recta. ¿Cómo es eso? Es imposible. O que Dios podría construir un edificio tan alto, tan alto, tan alto que él mismo no podría saltarlo, porque nada es imposible para Dios. Entonces pensamos que Dios puede hacer todo. No hay nada que esté imposibilitado de hacer. Quiero decirle, hermanos, que eso no es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto, porque ese texto mal aplicado puede llevarlo hasta el ridículo. Como lo que dije, ¿no? Lograr que Dios pueda crear un círculo cuadrado.
¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Lo que está diciendo Lucas acá, y él usa la palabra rema, porque nada, lo que está diciendo, porque rema, es decir, lo que él ha dicho, todo lo que él ha dicho es posible para él hacer. Y recuerde que esto está en el contexto del anunciamiento, del nacimiento del Señor Jesús, que puesto que no había una relación carnal entre María y José, ¿cómo María iba a quedar embarazada si no había conocido hombre? Es por eso que dice, bueno, Dios lo dijo, y lo que él dijo es posible para él hacer. Es importante ver que Pablo no se refiere a la Biblia completa cuando dice la palabra de Dios. Las dos palabras que se usan en la escritura griega original para la palabra de Dios son logos y rema. La palabra griega familiar, logos, que se usa en el verso inicial del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, logos, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego, la otra palabra usada con menos frecuencia, la palabra rema, que tiene un significado algo diferente al primero. La palabra logos se refiere a la expresión total de Dios, la revelación completa de Dios, lo que Él ha dicho, toda la palabra de Dios, toda. La segunda, la palabra rema, significa un dicho específico, un pasaje, un verso. Una verdad que ha sido guardada en nuestros corazones para una aplicación especial en una situación específica, inmediata. Implica un uso de la palabra de Dios que se aplica a una experiencia específica en nuestras vidas. Hermanos, nosotros tenemos el logos, la palabra. Aquí está. Este es el logos, esta es la palabra. Pero de todo este logos, Dios nos ha dado palabras, promesas, versículos, verdades, doctrina, que están guardadas y almacenadas. Y esas son lanzadas, son usadas para defensa, para atacar. Recuerde que la espada es el único elemento de ataque en esta armadura. Todo lo demás es defensivo, excepto la espada. Entonces, cuando el Señor Jesús le contesta a Satanás y le dice, de toda palabra, rema, de toda la palabra de Dios, de todo lo que Dios ha almacenado en nuestro corazón. La palabra rema es el que se usa aquí, la espada del Espíritu, es el dicho de Dios aplicado a una situación específica en mi vida. Esa es la gran arma puesta en manos del creyente. Seguramente usted ha tenido alguna experiencia con la palabra rema. Me acuerdo que tiempo atrás estaba hablando con una hermana, me llamó muy triste, muy acongojada, una situación muy difícil en su vida. Estaba llorando al otro lado del teléfono, me decía, pastor, esto, y lloraba, y yo le dije, en este momento, ¿tú te puedes acordar de una promesa? Me dijo, ¿qué? ¿Una promesa? ¿Puedes recordar una promesa? Y ella dijo, sí. Ok, ¿la puedes decir? Y dijo, era un versículo, era una promesa. ¿Tienes otro? Sí. Otro versículo. ¿Tienes otro? Sí. Y ella comenzó a pronunciar rema. Rema. En medio de ese dolor, en medio de esa angustia, de esa congoja, ella comenzó a hablar la palabra de Dios, el rema. Esas porciones, esos versículos que amamos, esos versículos que nos sustentan y sostienen en los momentos difíciles de angustia, de desesperanza, son esos versículos que vienen a nuestra mente, que son despertados por el Espíritu y vienen a nosotros. Recuerden lo que dice Apocalipsis 12, que nosotros hemos vencido. Vamos a leerlo porque me parece bastante apropiado. Apocalipsis 12, 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Un acusador. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. De la palabra que testifica, la palabra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre y del testimonio de la palabra. Hermanos, es la palabra de Dios, el rema que Dios ha guardado en nuestros corazones, lo que nos da victoria contra nuestro enemigo. A veces cuando estás leyendo un pasaje de la Escritura, las palabras parecen saltar, parecen cobrar vida y tomar carne, hueso. Y pareciera que esas palabras penetran. A veces parecen que saltan, ¿no? Y que toman vida y se pegan a nosotros. Y esas verdades desarrollan conceptos, ideas, y en momentos difíciles esos versículos, esas palabras resuenan en nuestros oídos. Quizá usted haya tenido una experiencia en algún momento de tentación o duda, cuando fue asaltado por lo que Pablo llama aquí los dardos de fuego del maligno, e inmediatamente un pasaje, un versículo, una promesa viene a su mente. Ese pasaje de la Escritura es la palabra de Dios, es el rema de Dios para ti. Martin Lloyd-Jones, quien fuera un gran predicador, prolífico escritor, dijo de Martín Lutero lo siguiente. Dice que él fue mantenido en la oscuridad por el demonio, aunque era un monje. Intentaba salvarse a sí mismo por obras. Estaba ayunando, sudando y rezando. Sin embargo, era miserable, infeliz y estaba esclavizado. La supersticiosa enseñanza católica romana lo mantuvo cautivo. Pero fue atrapado por la palabra de la Escritura. El justo por la fe vivirá. A partir de ese momento comenzó a comprender esta palabra como nunca la había entendido antes. Y cuanto mejor la entendió, más vio los errores que enseñaba Roma. Él vio el error de su práctica, por lo que se volvió más decidido a reformar la iglesia. Él procedió a hacer todo en términos de exposición de las Escrituras. Los grandes doctores de la iglesia romana se opusieron a él. A veces tenía que estar solo y encontrarse con ellos en combate cuerpo a cuerpo. E invariablemente tomaba su posición parado, establecido en la Escritura. Sostuvo que la iglesia no está por encima de las Escrituras. El estándar por el cual juzgas incluso a la iglesia, dijo Lutero, es la Escritura. Y aunque era un hombre al principio solo, pudo luchar contra el sistema papal y 12 siglos de tradición. Lo hizo al tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, Lutero fue un hombre que se aferró a la Escritura y él se mantuvo firme porque recibió la verdad contenida en ella. Pablo nos dice, Efesios capítulo 6, nos habla de esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, esa palabra que es la espada es el único elemento ofensivo. El uso adecuado de las Escrituras en la guerra espiritual permite al cristiano mantenerse firme contra las artimañas del diablo. Lea la Escritura, lea el Logos, permite que el rema entre en su corazón, porque en ese momento de debilidad, en ese momento de oscuridad, en ese momento de duda, de penumbras, Dios va a despertar ese rema y ese será el testimonio en su corazón poderoso. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos, también por sus saludos. Suscríbase al canal, para nosotros es importante. Marque la campanita, las notificaciones, señálela y cada vez que nosotros subamos un video, usted será avisado de que tenemos un nuevo material disponible para ustedes. Muchas gracias, les mando un abrazo.
Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando ya, para terminar, la armadura del creyente.